Bienvenidos todos a otro acto del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Mi nombre es Carmen de Toro Gómez, soy directora de finanzas del Instituto. Me da muchísimo gusto ser la maestra de ceremonias esta noche. Por favor, apaguen los celulares, los que lo tengan encendido, para permitir a que todos puedan escuchar bien sin distracciones. El Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo fue creado en el año 1999 por un grupo de personas preocupadas porque nuestra historia fuera escrita con la verdad. Nuestro objetivo ha sido documentar la historia con las personas que han protagonizado esta lucha en nuestra patria desde el 1959 hasta que termine esta dictadura. En estos 15 años hemos publicado 15 libros y 2 almanaques. Se han grabado 14 documentales y hemos dado más de 30 conferencias. Aquí tenemos el gran profesional que es Wenceslao Cruz, que ha sido el director de muchos de nuestros documentales y graba todos nuestros actos y lo baja a YouTube. Algunos de nuestros libros y documentales están aquí en la mesa allá atrás. Les agradecemos su ayuda al comprar y a repartir estos trabajos. Lo más importante es que estos trabajos entren en Cuba y circulen para educar a los que no saben la verdad de este proceso y para que las futuras generaciones no sean engañadas. Hay una gran variedad de temas muy bien elaborados. Por ejemplo, si usted desea conocer más sobre las huelgas de hambre en Cuba, el gran escritor José Antonio Albertini nos escribió un libro sobre las huelgas de hambre en el presidio político. Nuestro queridísimo Ángel Cuadra, el poeta, escribió las motivaciones de Pedro Luis Boitel. Tenemos el documental Boitel muriendo a plazo. También otro documental, Zapata Vive, recoge la huelga que llevó Orlando Zapata Tamayo. Y hoy por segunda vez nos acompaña Guillermo Fariñas Hernández y hablaremos sobre su lucha pacífica. No dejen de pasar por la mesa para que los vean. El instituto se mantiene gracias al esfuerzo de hombres y mujeres que donan su tiempo y nos dan ayuda económica para poder costear estos trabajos. Esta noche les hemos preparado un encuentro con Guillermo Fariñas Hernández, un gran luchador por la democracia y los derechos humanos en Cuba, que ha arriesgado y sacrificado su vida muchas veces. Para que les explique más sobre quién es Fariñas, voy a llamar a uno de los directores del instituto que después de haber sido preso político por 10 años bajo el régimen totalitario, continúa dedicando todos los días de su vida a luchar por una Cuba libre. Les presento a mi esposo, Ramiro Gómez Barrueco. Buenas noches, mi nombre es Ramiro Gómez Barrueco. Como dijo mi esposa Carmen, yo soy director ejecutivo del instituto y soy el coordinador en esta oportunidad de este evento. Debo primero, ante todo, darle las gracias a todos los presentes por su participación en este encuentro con Guillermo Fariñas Hernández, y también darle las gracias muy especialmente a todos los miembros de la comisión que participaron para que pudiera celebrarse este evento en el día de hoy. A Paco Talavera, a nuestro vicepresidente Enrique Ruano, a la escritora Idolidia Darias, a Carmen de Toro y a Fariñas, que también. Y también tenemos que darle las gracias a Pedro Corso, que no se encuentra hoy entre nosotros, pero que fue un gran colaborador en los inicios del proceso de establecer este acto en el día de hoy. El objetivo de nuestro instituto en el día de hoy es darle una medalla de distinción a Fariñas, al opositor Fariñas. Pero ¿qué significa la palabra distinción? La palabra distinción significa honrar a alguien que se distingue en sus virtudes de los demás. Y nos preguntamos, bueno,
¿quiénes son los demás? ¿Y cuáles son las virtudes? Los demás son los que no han tenido el valor y el decoro para enfrentarse como él se ha enfrentado a esta tiranía totalitaria que lleva 56 años. Y esas virtudes de las cuales estamos hablando, que lo distinguen, son principalmente, y en el caso que estamos analizando, son el patriotismo y la dignidad humana. ¿Y qué es el patriotismo? ¿Y qué es la dignidad humana? Según el diccionario, y yo voy a variar un poco lo que dice el diccionario, un poquitico. Patriota es aquel que ama intensamente a su patria y está dispuesto a sacrificarse por ella. Esa es mi opinión personal. La del diccionario dice que es lo que son ardientes, que poseen un amor ardiente por la patria y que quieren serle útiles a la patria, pero yo creo que ese es un concepto pasivo de patriota. Yo creo que el patriota es un ser activo, es un ser que realiza hechos, no que está esperando para ver algún día si hace algo. Después que lo realiza, entonces, para mi humilde entender, es que es un patriota. Estas virtudes de Fariña, la virtud de ser un patriota y la virtud de defender la dignidad humana, porque no dije lo que era dignidad humana. La dignidad humana es la excelencia de la persona, su realce, porque si nosotros no creemos en que una persona tiene que ser respetada, que la vida de una persona tiene que ser respetada, que cada uno de nosotros tiene el derecho a ser respetado por todos los demás, entonces el que no tenga ese concepto no cree en la dignidad humana. Pero esos dos conceptos fueron los que llevaron a Fariña a luchar por la democracia y por los derechos humanos en la forma que lo ha hecho, y por eso hoy estamos nosotros en el instituto dándole una distinción. Cada vez que digo Fariña, al Coco, a mi hermano el Coco. Ok. El precio que ha tenido que pagar como misionero de la libertad ha sido un precio muy costoso. Ha tenido 24 huelgas de hambre, ha tenido 3 condenas en prisión, ha sido objeto de múltiples actos de repudio y ha vivido con el estigma como individuo y como familia de ser un opositor a la tiranía comunista cubana. Todos los que hemos pasado por esta situación sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de vivir con este estigma en este tipo de sociedad. Y el que dude que Guillermo es merecedor de esta distinción, solamente les diré que regrese el miércoles para Cuba. Creo que no hay que decir mucho más, pero bueno, no fuimos solo en el instituto. Voy a coger una nota porque esto que voy a decir ahora tengo que leerlo. A lo mejor mañana sale en Cuba Debate, el terrorista Manino cogió una nota mientras hablaba de Fariña. Ok. Antes de hablar de los reconocimientos que ha tenido, porque nosotros no somos ni los únicos ni los últimos que vamos a reconocer y que vamos los méritos del Coco, ni que vamos a distinguirlo con un premio o con una medalla. Pero antes de hablar esto, aunque mi esposa tocó el punto, yo quería hablar sobre la huelga de hambre, pero un minuto si acaso. Primero, una huelga de hambre tiene
es un instrumento de presión política para hacer resaltar un problema o para tratar de conseguir algo. Una huelga de hambre no es un suicidio, pero sí implica el riesgo de la vida cada vez que se realiza y siempre implica una pérdida de salud. Ahí está a la venta el libro de Albertini de las huelgas de hambre. Aquí están contados 14 hermanos nuestros de la prisión que murieron en huelgas de hambre. Y aquí viene desde la primera huelga de hambre que yo conozco, que fue la de la bisabuela de Albertini, que si mal no recuerdo se llamaba Dolores Rivero Pérez, casada con José Romero Pérez. ¿Dónde está Albertini? ¿Estoy bien? Ok, que fue la primera huelga que hubo, pero si quieren saber cómo fue, fue contra Weyler, contra la reconcentración de Weyler en Cuba, en España, pero si quieren saber cómo fue, tienen que leerse el libro. Ok, los reconocimientos que ha tenido Fariñas en estos tiempos fue, por ejemplo, la ciudad alemana de Weimar le concedió el Human Rights Award en el año 2006. Reporteros Sin Fronteras le entregó el Cyber Liberty Award en el 2006, en el 2007, pero era el del 2006 que se lo había ganado. El Network Puente Democrático Latinoamericano le dio el Freedom of Expression in Cuba Award en el año 2010. El Parlamento Europeo le otorgó el Premio Sájarov for Human Rights en el año 2010. Europa le entregó el premio. Victims of Communism Memorial Foundation, perdonen el inglés, pero yo soy de Santiago de Cuba, acaba de darle el premio Medalla de la Libertad Truman Reagan. Y eso fue solamente hace 4 días. Y los cubanos del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo en Miami, creemos que si Europa, Washington, América Latina y tantos, Alemania, le han entregado un premio al Coco Fariña, ¿cómo nosotros los cubanos no le vamos a poner una medalla de distinción que somos lo que hemos recibido en mayor cuantía, el beneficio de su sacrificio? Tal vez esta medalla no pudiera existir si no fuera porque cuando nadie escuchaba, surgió un individuo en el que nadie creía. Ese individuo es nuestro querido hermano Ricardo Bofill. Él trazó una nueva estrategia para defender los mismos valores que nos impulsaron a nosotros a la lucha armada. En el caso mío, por ejemplo, desde el año 59, pero en el 60, 61, no importa el año. Esos valores son luchar por los derechos humanos, por un Estado de derecho, por la democracia. Eso fue lo que hizo Ricardo Bofill. Yo le confieso que cuando yo me enteré dije, este tipo o está loco o es del G2. Eso fue lo que yo pensé. Pero la vida y la historia me ha enseñado, además lo conocí personalmente y hemos trabajado juntos en algunas cosas. La vida me enseñó que el que estaba equivocado era yo. Que él estaba haciendo una labor y esa labor que ha estado haciendo ha tenido fruto. El árbol que él sembró ha tenido fruto.
y uno de sus frutos más importantes en la época actual está aquí sentado, es el coco fariña, ¿ok? Sin lugar a dudas somos dos generaciones distintas. Somos dos generaciones, perdonen que guarde todo esto aquí. Somos dos generaciones muy distintas, pero estamos unidas por un solo ideal. Nosotros teníamos una joven república que tenía sus imperfecciones. Teníamos 57 años de república, 56 años de república. Y tenía sus imperfecciones. Había analfabetismo, la salud no estaba totalmente horizontalizada en el país, tenía muchas categorías, tenía muchas clases, cualitativamente era muy superior, pero no había llegado a los últimos rincones del país. La educación era magnífica también, pero tampoco había podido llegar a los remates guanes, a la punta de Maicí. Teníamos 57 años de república nada más. Entonces lo que sucedió fue, teníamos males que no eran de carácter realmente político, eran males éticos y sociales, como la corrupción y la discriminación. Pero todos estos males juntos fueron el arma que utilizó la tiranía comunista al mando de Fidel Castro para hiperbolizarlos. Era imposible que una república tan joven hubiera podido resolver todos estos problemas. Y entonces los logros de esa república fueron sepultados y se nos achacó a los que nos opusimos en aquellos momentos a la tiranía que veíamos venir, se nos achacó que nosotros éramos los responsables del analfabetismo, que nosotros éramos los responsables de todos los males de la república. Cuando, y ahora voy a hablar de eso, porque tú me pediste inclusive que hablara algo, que a mí no se me ha olvidado. Cuando todos, yo diría que todos los que nos opusimos desde el año 59 a lo que se avecinaba, todos queríamos que no hubiera ninguno de esos males. Todos queríamos superar esos males. Y ahora voy a decir algo horrible. Voy a decir algo horrible que va a crear una crispación en el público, pero que lo voy a demostrar históricamente. Todas las organizaciones que se opusieron a la implantación de la tiranía comunista en Cuba, éramos revolucionarios. Y el que quiera discutirlo cuando quiera, como quiera y a la hora de sea, cuando me siente ahí. Para que no se olviden, el Partido Revolucionario Auténtico, voy a describir algo mejor, porque esto surgió desde antes de que triunfara la revolución. Desde antes de que triunfara la revolución ya había una oposición integrada por los batitianos, que eran los que defendían la revolución del 4 de septiembre. Si a ustedes se les olvidó, perdónenme, a mí no. Y que además implicaba una lucha de clases, porque fue los sargentos contra la oficialidad. Los auténticos, el Partido Revolucionario Auténtico, los ortodoxos, que al principio apoyaron porque Fidel Castro era ortodoxo y después se viraron. El Segundo Frente Nacional del Escambray, el Directorio Revolucionario, los católicos, yo pertenecía al grupo de los católicos, no se preocupe, el que fue mi jefe, que era en aquel entonces un individuo un poco agresivo que se encuentra aquí, tiene miedo que yo lo eche para adelante. No te preocupes, Ernesto. No te voy a echar para adelante. Yo sé que tú ahora estás a nivel de ovejita. Ok. Y quienes creían que el movimiento 26 de julio en pleno se había unido al proceso revolucionario
están perfectamente equivocados. ¿Dónde está el hermano de Fran País García? ¿Dónde murió Jorge Sotús? ¿Qué hizo Uber Matos? ¿Dónde están los comandantes Nino Díaz? ¿Dónde están todas las tambochas? ¿Dónde están ¿dónde está quién? Mario Chane, no, por ahí tenía la lista, pero imagínate, no me puedo poner a leer porque uno se desprestigia cuando se pone a leer mucho. Entonces, todos esos comandantes, Uber Matos, se viraron en el año 59 y éramos revolucionarios. Y yo me viré también en el año 59. O sea, que teníamos un uniforme puesto y venía el problema desde antes del triunfo de la revolución, porque aquí yo estaba exiliado también la otra vez, y en la 14 y la 3 teníamos la casa del Consulado Revolucionario Cubano de Miami, que estaba a cargo de Fran Fuentes. Y allí, un día que me desagrada bastante nombrarlo, el día 17 de diciembre del año 1958, Jorge Sotú, nosotros estábamos ahí, éramos 12 muchachos que habíamos ido de la milicia el 26 de julio en Santiago, y íbamos al golfito a ver si teníamos 17 años, yo tenía 16 años, 17 años. Íbamos al golfito que estaba en Flagler y la 3, una cosa así, no me acuerdo, Flagler, y íbamos allí a ver si veíamos alguna muchacha, etcétera, etcétera, y entrábamos y salíamos, y habíamos salido todos para el golfito, pero yo me había quedado de último. Y allí en la casa se reunía Jorge Sotú, Fran, el Guajiro del 300, los jefes del 26, el Guajiro del 300, Mario Díaz, que después fue alcalde, y Piedra. Y yo oí con estos oídos a Jorge Sotú a grito limpio mentarle la madre a Fidel Castro, decir que era un comunista, un traidor, en 17 de diciembre de 1958. ¿Ok? O sea, que la división dentro de la revolución era tajante, era visible. Y para que se recuerden lo que tienen memoria, recuérdense lo que pasó con el directorio revolucionario cuando muere Manzanita, cuando muere José Antonio Echavarría. ¿Qué pasó? Que Violeta, se llamaba Violeta Casal, ¿no era? Violeta Casal. Desde la sierra condenó en nombre de, no sé si fue Fidel Castro en persona o fue Violeta, condenó el push fascista y el magnicidio que había cometido José Antonio Echavarría, que él no lo iba a aceptar y él iba a seguir peleando contra el directorio, porque eran O sea, que ya el directorio venía también virado, los auténticos virados, el directorio virado, el segundo frente, y ahora va el cuento que tú me pediste de que hiciera un cuento el 26 de julio, pero te lo voy a hacer el día 4 de enero. Nosotros vinimos en el sitio Habana, tomamos el sitio Habana en medio del mar, no voy a hacer porque son 1.000 millones de cuentos. Desembarcamos, tuvimos una refriega, vamos a ver a Camilo nos manda con Aldovera Serafín, en un lugar que es el Castillo de Ataré, que tenía un puentecito. Ahí estaba yo haciendo guardia con los militares que estaban presos allí. Y de repente recibimos una noticia, una orden. Nosotros éramos 12 santiagueros al mando del teniente Clavijo. Hay 1 millón de cuentos dentro de esto, pero no puedo. Y recibimos la orden de ir a atacar Palacio, no me acuerdo, creo que era Palacio o el Capitolio, no me acuerdo cuál era, porque allí estaban los comevacas del Escambray. Y entonces nos dijeron a los santiagueros que teníamos que, porque nosotros teníamos cierta ya historia, que saliéramos, y salimos al mando de Clavijo por el puentecito, y cuando estaba saliendo el último hombre, mandaron a parar. O sea, que no era tan calvo que se le vieran los sesos. Había una división profunda y sustancial. Y estoy hablando de esto porque estoy hablando de un problema generacional.
Estoy hablando de que todas esas organizaciones, de todas esas organizaciones salieron las organizaciones que empezaron a luchar contra la tiranía, el rescate revolucionario, recuperación revolucionaria, eran movimientos gigantescos. El movimiento revolucionario del pueblo, el 30 de noviembre, el directorio revolucionario estudiantil y hasta el demócrata cristiano, en el cual fue donde yo me inicié, el jefe de Oriente, el verdadero jefe de Oriente, era el padre Riva, aunque no fungía como tal, pero por lo menos eso me comunicó a mí uno que está aquí, que no quiere que yo ni lo mire. Ok, entonces, el padre Riva era el capellán del ejército rebelde. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la oposición inicial al gobierno comunista que estableció Fidel Castro era una oposición revolucionaria democrática, aunque la palabra no sepa a lo que ustedes están pensando. Pero esa fue la realidad. ¿Por qué es que han querido tergiversar la historia? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasó? Y no quiero hablar de Enrique Canto Bori, que era el jefe de los caballeros católicos de la provincia, que fue el que creó la resistencia cívica, el que habló con Monseñor Pérez Cerante para que salvarle la vida a Fidel Castro, el tipo que tenía la casa de seguridad en Santiago de Cuba y el que movía a Fran País de lugar, de casa. Porque ese individuo hizo un libro, además cayó 2 veces preso y la segunda vez por nada lo matan, a golpe. Todo esto es porque nuestra generación los valores de nuestra generación fueron sepultados y se nos estigmatizó, un estigma que continúa hasta hoy. ¿Por qué? Porque vino el totalitarismo y en el totalitarismo empieza el control militar, el control de la información, el control de la alimentación, el control de la salud, el control de la educación, el control de todo, absolutamente de todo. Y después de 50 años en que todo lo que existe, en que para comer, para abrir, hay que contar con ese sistema, que hay que ponerse una pañoleta cuando uno está en primaria. Y pasan décadas y más décadas, y ese pueblo está sometido a ese sistema. ¿Cómo nosotros podemos pedirle a ese pueblo que piense y reaccione igual que nosotros? Igual que nosotros, que no tuvimos que cambiar nuestro criterio para luchar contra la tiranía, porque nosotros veníamos de defender los valores tradicionales que nos habían inculcado en los colegios. Yo estudié en un colegio jesuita, que nos inculcaron en esos colegios, nos inculcaron, las escuelas públicas inculcaban esos valores tradicionales que venían de la gesta mambisa y que venían del padre Félix Varela, que venían de José de la Luz y Caballero, que venían de José Antonio Saco, que venía de Carlos Manuel de Céspedes y que de José Martí finalmente. Con esto quiero decirle que es muy fácil decir que ese pueblo, pedirle a ese pueblo lo imposible. Ese pueblo luchó, muchos de ellos, por cosas que no eran malas, lo que ellos no sabían, la otra parte de la historia. Ellos no sabían que cuando luchaban por la alfabetización y cuando luchaban en contra de la discriminación y cuando luchaban para tener salud, para tener educación, nosotros ya habíamos luchado por eso y nosotros queríamos continuar luchando por eso, pero sin perder la libertad, sin perder nuestra dignidad humana, sin perder los valores esenciales que requiere una sociedad para progresar y para vivir en paz. Ya estoy acabando, Enrique, no te pongas nervioso. Y quiero hacer una pregunta, porque esto que estoy hablando no tendría sentido si ustedes no me ayudan. ¿Hay alguien aquí que se haya leído algún libro
anticomunista que haya impactado en su vida. ¿Cómo se llamaba el libro? Ah, La Gran Estafa de George Orwell, el famoso comunista. Perdón, Eudosio Rabine, perdón. Eudosio Rabine, el famoso comunista que también hizo América Latina un continente en erupción. Sí, perdóname, un lapsus menti, porque estaba esperando que me dijeran La Rebelión de la Granja. ¿Alguien conoce? Dígame. Podría decir un libro que se escribió en 1957, lo escribió un jesuita, 51 casos de injusticia social. Yo era muchacho y lo leí. Si se hubiera leído todo el pueblo, no hubiéramos tenido un Fidel. Sí, pero acuérdate que en esa época... Dígame. Bueno, no quiero alargar la cosa porque todos estamos ansiosos de escuchar a Coco, pero a mí se me ocurre una nueva clase de Milovan Gilas, que era un comunista de los principales de Europa, que escribió el libro y la tesis era que lo que se formaba era una nueva clase. Milovan Jefe, el segundo jefe del Partido Comunista Yugoslavo. Correcto. Bueno, y si vamos a... Ya voy a acabar porque ya veo que estoy cansando. Y si vamos a los demás libros, La noche quedó atrás, Jean Valjean, jefe de la del Partido Comunista de la Resistencia en Alemania. Arthur Koestler, Anatomía de un mito. Todos son libros hechos por comunistas. Pero para matar el gallo, como decimos los cubanos, ¿quién hizo la rebelión? La famosa rebelión húngara, que nosotros con tanto énfasis señalamos. Imre Nagy y Paul Maleter, dos comunitones. ¿Y quién hizo la primavera de Praga? Alexander Dusek, Ota Sik. ¿Y quiénes eran? Del Partido Comunista. ¿Y quién hizo la revolución de terciopelo? No, además de Václav Havel. ¿Y quiénes han hecho toda? Venga. No, no sé de Nicaragua, no sé cubano. Los libros que ustedes han escrito que me han impactado muchísimo. Ahí están. Ustedes mismos aquí. Sí, pero ya estos libros están, sí, sí, porque ya estamos hablando de una literatura posterior a la caída del muro de Berlín. Bueno, como ya me están pidiendo que acabe, yo iba a seguir como 2 horas más, pero bueno, no veo que hay mucho, no hay mucho quórum. Bueno, simplemente... He dicho todo esto porque la libertad que nosotros aspiramos va a venir de ahí. Va a venir de esos que han sido comunistas, de esos que dicen ser comunistas, pero que tienen un cerebro para pensar, tienen unos oídos para oír, para escuchar, para informarse, y que van a comparar y han comparado lo que es la gran estafa que les han vendido con la realidad que se impone. El lema de nuestra organización, el lema de nuestra institución es honrar, honra. Y nosotros nos sentimos hoy profundamente honrados en honrar a mi hermano el Coco Fariña. Que no se me quedó. Bueno, como dice Ramiro, el Instituto de la Memoria Histórica tiene el lema de el apóstol Martí, honrar, honra. Siempre fiel a este pensamiento, hemos querido homenajear hoy a Guillermo Fariña con una distinción del Instituto. Les pido que nos acompañen los directores del Instituto que van a hacer la entrega de esta medalla de reconocimiento. La escritora y periodista de Radio Martí, Idolidia Darias, y el vicepresidente del Instituto, Enrique Ruano. Buenas noches, Paco y Albertinia, aquí. Así es. Háblele.
Esta es la medalla. Esta es la medalla que el instituto da en reconocimiento a las personas que, como el Coco, han luchado, siguen luchando y van a seguir luchando hasta la libertad de Cuba. Que sea pronto, hermano. Recíbela con honor. Te queremos. ¿Algo? ¿Algo? Bueno, pues hemos escuchado a Ramiro, nuestro querido Manino, muy acertado, y habló de historia, de una larga historia que no termina y que se sigue en esta lucha que en este momento están desarrollando hombres como Guillermo Fariña Hernández, el Coco. Yo quiero decir que una huelga de hambre en un régimen totalitario como el de los Castro es algo bien temerario, por no decir que es casi suicida. Pero cuando escribí el libro que mencionó Manino sobre las huelgas de hambre, debo decir que yo le pregunté a muchos de ellos, de los que entrevisté, como Amadito, que está aquí, como Ernesto Díaz Rodríguez, que no está hoy aquí con nosotros, al Chino aquí, fallecido ya. ¿Por qué ustedes hacían esto? ¿Por qué hacían esto cuando nadie escuchaba? Y la respuesta, con diferentes palabras, siempre era esta: porque era nuestra dignidad, y nuestra dignidad los atemorizaba. Y a pesar que nos golpeaban y que nadie escuchaba, éramos respetados. Luego llega la etapa de hombres como Guillermo Fariñas Hernández, que sigue esa misma tónica, porque hay algo que nunca se interrumpe y es el decursar de la historia de los pueblos. Y aquí no se interrumpió. Hombres como Guillermo Fariña tomaron esa bandera y se lanzaron a esa temeridad que es una huelga de hambre, pero imbuido de un espíritu patriótico y necesariamente cubano. Una huelga de hambre en un país que no es totalitario, una tiranía normal. Vamos a mencionar la tiranía de Machado Batista. Nuestro propio país, eran bien calculadas. Julio Antonio Mella era un desconocido, hasta que en el 27, tengo entendido, se lanzó a una huelga de hambre bien premeditada y bien preparada. Durante los pocos días que estuvo en huelga de hambre, tuvo prensa todo el tiempo, y eso lo catapultó a lo que fue luego un destacado dirigente estudiantil cubano. A pesar de ser comunista, era un hombre honrado y de ideas firmes contra el machadato. Pero sin embargo, el tipo de huelga que realizó la última, la más larga, Guillermo Fariña, fue una huelga contra una tiranía totalitaria. Y sin embargo, ese cuerpo, porque hay que ver las fotos de aquellos momentos, ese cuerpo consumido sobre un lecho agonizante, por momentos puso de pie, puso de rodillas a la tiranía, que tuvieron que recurrir a la Iglesia Católica y a gobiernos extranjeros para que depusiera esa huelga de hambre. Guillermo Fariña no la depuso en ningún momento hasta que logró sus objetivos, la libertad de los presos que él reclamaba, y no pudieron engañarlo, porque cuando se lo prometieron, él dijo: quiero ver el periódico Granma, que eso salga en Granma. Salió en Granma. Creo que de todas las generaciones que nos hemos enfrentado a el castrismo, Guillermo Fariña, desde su indefensión, porque era un hombre indefenso y débil, pero con un coraje, con el coraje de todos los cubanos, de todas las épocas,
los puso de rodillas. Por eso yo creo que a pesar de estos momentos negros que estamos pasando, porque hoy como nunca la libertad verdadera de Cuba está en entredicho. Como nunca digo, porque ni en la época colonial cubana se vio tan amenazada como ahora. Hombres como Guillermo Fariña siguen iluminando el camino, ese camino que otros abonaron con esas huelgas de hambre. Mi querido Amado que está aquí, creo que del libro no hay ninguno más aquí. Y bueno, pues creo que la lucha continúa y Guillermo, yo particularmente te digo que me siento honrado de ser compatriota y ser coterráneo tuyo como mi querido Ruano. Por cierto, las aguas del río Bélico creo que es lo que nos ha salvado. Gracias. Antes de entregarle estos micrófonos a Guillermo Fariña, yo quisiera llamar a una persona que es la persona que más tiene que haber sufrido esto, pero lo ha hecho con un amor a Cuba y un valor tan extraordinario. Yo quisiera que venga la mamá del Coco un momentico para que todos la conozcan, por favor. Alicia Hernández Cabeza. Alicia, esta medalla es para ti también, para que tú sepas lo que todos te admiramos, te queremos y te agradecemos lo que tú has hecho. Cuando alguien, cualquier cubano, toma una decisión para el bienestar de todos, esa decisión, fuese lo que fuese, pudiera traer consecuencias, hay que apoyarla, porque ahí le va la vida de él, pero también del pueblo de Cuba. Bueno, Coco, todos están locos por oírte. Adelante, por favor. Muchas gracias. Para mí es un honor de todos los que están aquí, estén en esta cosa que fue realmente sorpresiva. O sea, yo lo que yo había hablado con el presidente, que es Pedro Corso, que se encuentra en Europa en estos momentos, en problemas de trabajo, era hacer una entrega simbólica de esta medalla Truman Reagan a los presos políticos que viven aquí, que viven en New Jersey, que viven en California, que viven en Canadá, que viven en España, que están por todo el mundo, porque realmente si yo he logrado esto de no tenerle miedo al gobierno y desafiarlo, es porque ustedes no se rindieron cuando nadie escuchaba. Y le tengo que decir que personas como Enrique Ruano, que es amigo de crianza de mis padres y de mis tíos, cuando salió de prisión, antes de venir para acá, hacía los cuentos
de cómo era dentro de Isla de Pino, cómo eran las golpizas, cómo eran las pateaduras. Enrique Duano fue el que me dijo que había alguien que se llamaba Paco Talavera, que había estado preso con él. Y yo los conozco a ustedes porque era un niño que simple y llanamente escuchaba. Cuando ahora, en estos momentos en que algunos lo llaman traición, otros lo llaman error, otros lo llaman torpeza, otros dicen que hay que esperar a ver qué ocurre. Que son momentos, como dijo un amigo de mi familia por parte de madre, que es José Antonio Albertini, que son momentos negros para la libertad y la democracia de Cuba. Si ahora uno no se rinde, es porque si ustedes no se rindieron, yo no tengo derecho a rendirme. Y yo quiero que tengan claro eso. Realmente es duro lo que nos está ocurriendo como pueblo y como nación, porque la nación es la que vive en cualquier lugar pero ama la patria. Es duro lo que nos ocurrió en el 61, donde por no darnos aviones estamos aquí. Es duro lo que ocurrió en 1962, donde porque reunirse en una tienda y en una mesa de un restaurante de Washington, 2 diplomáticos, se resolvió el problema dejando afuera la libertad de Cuba. Y ahora también se está dejando fuera la libertad de Cuba, mientras nosotros, los que estamos en el exilio o los que están dentro de Cuba, no estemos en la mesa de negociaciones exigiendo la democracia de Cuba, no hay justicia y va a ser una gran torpeza, un error o una traición. Yo quiero que ustedes entiendan que para mí es un orgullo, un honor ver que existían personas, después a partir del 2013 las comencé a conocer personalmente. Cada uno de ustedes es un sufrimiento y algo que es demostrable de que se quiera la patria. Todos ustedes han sufrido y todas las mujeres han sufrido. Conozco mujeres que estuvieron infiltradas detectando posibles guerrilleros en universidades de Venezuela en los años 60. Y son mujeres que están aquí sentadas. Y son mujeres que viven aquí en Miami. Es importante que sepamos que nos sentimos traicionados, nos sentimos abandonados, pero consideramos que tenemos la razón. Y como mismo Cristo fue traicionado, fue abandonado, y al final, aunque lo crucificaron, sus ideas se impusieron, con nosotros va a ocurrir lo mismo. Creo que es importante también valorar que desde que estoy en Washington, estoy diciendo que esta medalla yo se la voy a dedicar a los presos políticos que están aquí, los que están enterrados en Miami, los que murieron en Cuba, los que están en Cuba viviendo todavía,
los que viven aquí, a todos los familiares de esos presos que están sufriendo lo que le pasó a sus familiares, pero también a otro segmento de los cubanos, que fue los que no fueron presos, pero se dedicaron a combatir al comunismo en todas partes del mundo. Y esa parte no la veo en ningún medio de prensa. La quitan. No sé por qué. En todos los lugares lo estoy diciendo. A todo el mundo que me senté, senadores, sean del Partido Republicano, sean del Partido Demócratas, representantes de la Cámara, sean del Partido Republicano, sean del Partido Demócrata, le dije eso, que le estaba dedicando esta medalla a mí, a mis compatriotas que lucharon como clandestinos o como guerrilleros y fueron presos, o a los que combatieron al comunismo en cualquier parte del mundo y donde único, yo no tengo referencias de que hayan combatido, a lo mejor sí, pero bueno, yo no lo sé, no lo he leído en ningún lado, es en Oceanía, pero en los otros 4 continentes combatieron al comunismo. Y si el comunismo no pudo asientarse y conquistar el mundo, es porque los cubanos y cubanas lo combatieron en cualquier parte del mundo. Yo también dije que yo no me merecía la medalla todavía. Por lo menos hay algunos de ustedes que sí combatieron y que sí triunfaron y no dejaron, por ejemplo, que en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, en Guatemala, en México, se implantara el comunismo. Hubo personas que lucharon en uno u otro frente. Yo quisiera en estos momentos hacer una entrega simbólica de esta medalla que yo realmente la voy a usar el día que se caiga la Revolución Cubana, que se caiga el castrismo, pero yo en estos momentos quisiera ponérsela a una persona que estuvo en los 2 frentes, una persona que estuvo como guerrillero, después estuvo 18 años preso y después luchó contra los compas en Nicaragua y triunfó. Y después luchó contra los comunistas salvadoreños y triunfó. Yo le voy a dejar esto hasta que triunfe la revolución a uno de las personas que más yo admiro en Miami, que es Francisco Paco Talavera, que ha estado en los 2 frentes. Casi me va la vida, pero bueno, siempre traté y logré hacer lo que yo quería en ese aspecto. Pero bueno, luego perdimos Nicaragua. Ahí está el caballero andante. ¿Pero por qué perdimos Nicaragua? Porque los gobernantes no supieron enseñar al pueblo. Tampoco hubo un instituto de la memoria histórica que recoge memorias y se la transmitió a esa gente. Lo perdimos por los votos de la juventud y por la traición del gordito, ¿cómo se llama? Alemán, que sigue dividiendo el país. Bueno, pero hicimos lo que pudimos.
recordamos, te di el papelito para que hablaras y dijeras, no, yo me la sé de memoria, pero bueno. Hay un compañero nuestro que ya no está aquí, ya murió. Rigoberto Acosta. Tú eres nicaragüense. Este fue uno de los jefes de la Contra. Ese fue mi compañero en los montes en Cuba y mi compañero en la prisión. Con él luchamos también un poquito allá en Nicaragua. Lo hicimos bien. Bueno, nos tocó perder en ese aspecto porque perdimos lo que ganamos a principio. Cierto, Paco, el látigo, Rigoberto, también está en el libro de las huelgas de hambre, su testimonio, porque en el presidio político cubano fue un tipo que tuvo una postura extraordinaria. Extraordinaria. Nosotros le decíamos el cuero, el látigo. Y no solamente en el presidio, aquí en Miami hizo varias huelgas. Aquí hizo huelgas también. Bueno, lo que yo les quiero decir es que cada vez que podamos, un granito de arena, tenemos que poner por la libertad de Cuba. Hay que seguir luchando, aunque nos quede poco de vida, pero bueno, ya estamos viejos. Ya estamos viejos, no tenemos mucho ánimo, pero siempre podemos. Yo lo que quiero terminar diciendo que no vamos a traicionar lo que ustedes hicieron, vamos a seguir luchando, vamos a seguir enfrentándonos al gobierno y vamos a seguir exigiendo por lo mismo que ustedes de manera violenta y nosotros de manera no violenta estamos exigiendo, que es la libertad y la democracia de Cuba. Puede ser que nos maten, alguien se va a levantar, pero ni vamos a abandonar Cuba, ni vamos a abandonar la lucha. No importa las traiciones, no importa los abandonos, no importan los errores de otras personas que deben ser nuestros amigos. Lo que nos enseñó el 17 de diciembre del 2014 es que la libertad de Cuba depende de nosotros los cubanos. Los que estamos aquí en Miami y los que estamos allá en Cuba. Que Dios bendiga a Cuba y que pronto sea libre y esta reunión del instituto sea allá en Cuba. Dios los bendiga. Quiero recordarles que no dejen de pasar por la mesa con los libros cuando salgan. Vamos a tener una oportunidad para hacerle preguntas al Coco, pero quisiera llamar un momentico a Jorge Gutiérrez Izaguirre, el sheriff. Yo lo que quería hacer un reconocimiento a nombre No es la primera vez que se establece una relación, un contacto de los miembros de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochino, Brigada 2506, con nuestro hermano, el Coco Fariñez. En más de una ocasión nos hemos reunido, nos hemos identificado, pero hoy específicamente, a nombre de la directiva de la asociación y de todos los miembros de la misma, queremos hacerle también patente nuestro reconocimiento por ese premio tan merecido que recibió y que ha sido el objeto de que a su vez el Instituto de la Memoria Histórica
le haga otro reconocimiento. Consideramos que en esta nueva etapa de la lucha, en la que ya desafortunadamente no podemos utilizar las tácticas que usamos en los años 60 por razones cronológicas, por razones de abandono también, pero en esta nueva etapa de la lucha consideramos que es tan valiosa y tan necesaria como en aquella época cuando nos lanzamos con las armas en la mano. Y él, como otros tantos opositores, no hablo de disidentes, hablo opositores reales que están arriesgando día a día su vida, igual que Hildo Lidia, que esas mujeres que están siendo golpeadas toda la semana. Esta etapa es la que nosotros necesitamos respaldar activamente, no dormirnos en nuestros laureles, lo que hicimos, los tiros que dimos, los tiros que recibimos y hasta inclusive los años de prisión, sino que sin olvidar eso, respaldar con todos nuestros esfuerzos la actual lucha de Fariña y los que como él se están enfrentando al régimen. Eso es todo lo que a nombre de la directiva de la brigada yo quería hacerles saber. Nos quedan unos minuticos para preguntas. Gracias. Coco, ¿cómo te fue cuando regresaste de la cumbre en Cuba? ¿Qué cosas te ha pasado? Voy a ver si está funcionando. Bueno, sí. En primer lugar, gracias a este compatriota y al nieto del comandante Rubén Mato, yo no fui golpeado más en Panamá. Públicamente quiero darle reconocimiento al compatriota. Creo que el gobierno cubano, en su prepotencia, nos hizo el trabajo en Panamá. Creo que después de la golpiza, de la que tú me salvaste, hasta cierto punto, estábamos comiendo por la noche y llegaron 5 excomandantes guerrilleros de la izquierda, uno del M-19, uno del FMN, uno de los sandinistas, uno de los tupamaros y otro del Ejército Guerrillero de los Pueblos de Guatemala, a pedirnos disculpas a los cubanos porque ellos habían visto el fascismo que se había proyectado ahí y que ellos mismos, como miembros de la comisión de discusión, habían cogido golpes porque los cubanos castristas le dieron golpe a todo el mundo. Esto fue una cuestión muy difícil para el gobierno y Berta Soler, que fue la primera que regresó para poder desfilar con las damas, el domingo de inmediato recibieron una golpiza en la calle Infanta grandísima, las bajaron de los ómnibus. En el caso mío, tuve una represión con más de 1000 personas y en el caso del hermano Luis García Pérez Antúnez, al otro día también tuvo una golpiza, no golpiza, un acto de repudio también, que ellos estaban incluso gritando que saliéramos porque lo que nos querían era dar golpe, era la orden que teníamos porque sabían de el error que habían cometido en Panamá, porque en Panamá ellos se quitaron la careta. No obstante, como mismo ustedes se la jugaron en un momento,
y nunca se han arrepentido de habérsela jugado. Nosotros nos la estamos jugando en estos momentos y no nos vamos a arrepentir de lo que estamos haciendo. Es una cuestión de relevo. Nosotros simplemente lo estamos relevando a ustedes. Y si Dios no lo quiera, esto se alarga, pues otros tendrán que relevarnos a nosotros. Ya de todas maneras hay bastantes jóvenes en la fila de la oposición que tienen una posición bastante distinguida y son gente que no le tiene miedo al golpe ni miedo al terror. Y una dictadura, cuando no puede aterrorizar a sus opositores, ya empezó a perder. Viva Cuba. Una pregunta, por favor. Siempre me ha llamado la atención que en este país, que es un país de división de poderes, la disidencia cubana se ha pegado mucho al poder ejecutivo. En mis palabras, es meter la zorra en el gallinero. Y estoy hablando específicamente de Roberta Jacobson. No tengo por qué ocultar el nombre. Entonces, si en realidad el poder legislativo ha sido el más coherente en esta accionar después del 17 de diciembre, ¿por qué la disidencia interna no interactúa más con ese poder siempre y cuando sea como caucus cubano, no cada uno por separado? Que sí considero que han sido muy coherentes, igual valga la repetición, actuando cada uno, pero en forma individual. Tenemos 3 senadores, más de 7 representantes, pero no tenemos caucus. Pero el poder de ustedes, de dentro de Cuba, pudiera forzar a unirse más y hacer el verdadero contrapeso en esta democracia. Pienso que más que poner el énfasis en el poder ejecutivo, ya termino, recomendarle, quizás una pregunta o un comentario de su parte, si puedo hacerlo, recomendarle que actuaran más con el poder, el balance de poder que existe en este poder, que es la otra rama, sobre todo cuando los cubanos tenemos el tremendo privilegio de tener un caucus, una organización, un grupo grande que no tienen otras nacionalidades. Gracias. Gracias, doctor Cárdenas. Bueno, es lo que más se ve, el intercambio con el poder mediático de Estados Unidos por parte de los opositores, pero el intercambio con el poder legislativo es bastante fuerte. Yo le puedo decir que en este viaje para la medalla, Truman Reagan, nosotros nos sentamos con el caucus cubano, americano, porque realmente actúan como tal. Y nos pusimos de acuerdo en un grupo de cosas que ellos deben hacer en el Congreso de Estados Unidos para impedir que el gobierno cubano logre reírse de los que hemos luchado por la libertad y la democracia de Cuba. Y en los próximos meses se van a ir viendo toda una serie de acciones que ellos van a asumir y que tienen que discutirlo, por supuesto, con otros caucus y con otros aliados dentro del Congreso, pero ya, por ejemplo, han salido 2, ya se discutieron 2 y el gobierno cubano ya está en una situación muy difícil. Y también el caucus se va a oponer al nombramiento de cualquier embajador. Es una cuestión ya hablada, es una cosa pública. Por lo tanto, creemos que sí. O sea, yo le puedo decir a ustedes que son luchadores por la libertad y la democracia de Cuba, que están actuando, tanto demócratas como republicanos, están actuando de manera mancomunada, y yo me reuní con ellos, con todos
y todos ellos estaban juntos. Y no había en ese momento ningún tipo de que tú eres de demócrata o tú eres republicano. Ellos en el tema Cuba están unidos, que es lo que nos debe interesar a nosotros, y es una cosa que yo vi desde el 2013, con una excepción, pero todas las otras personas sí actuaban juntas. Ya en este caso, ahora en el 2015, ya todo el mundo está unido, incluso el senador Ted Cruz también está incluido ahí dentro de este grupo que está actuando juntos. Fariña, podría hacerte una pregunta. ¿Cómo está el pueblo de Cuba informándose de estos cambios? Puedo decirte que hace 3 meses Time Magazine salió con un artículo sobre Cuba, pero lo que se va de visita de Cuba. Te voy a enseñar un artículo de Bottom Line, es un magazine que es más bien de cómo invertir dinero, todo eso, cómo el americano tiene que visitar a Cuba. Y hasta GQ dice, si va a Cuba, cómo vestirse en Cuba. O sea que estamos viendo toda esta propaganda, todas estas cosas de cómo visitar a Cuba para el americano, que se habla de los cubanos, de todos estos cambios. Yo te voy a decir una cosa que escribió de un partido político de Guatemala y de Nicaragua, conservador, y esas son mis palabras. Garantía de estos cambios no hay ninguna. El que quiera garantía, que vaya a un banco. Pero si quiera algo que hay que empezar de nuevo y que sea diferente. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que está diciendo el pueblo de Cuba allá sobre todos estos cambios? Bueno, el pueblo de Cuba, ustedes saben que tiene dificultades. La información, ustedes pueden informar. El pueblo de Cuba tiene dificultades en cuanto a la manipulación de la información. O sea, no todo lo que se tiene acceso en cualquier parte del mundo libre le llega al pueblo cubano, con las excepciones de La Habana, Varadero y Cárdenas, que sí hay cable clandestino y la gente tiene más posibilidades de ver los programas, sobre todo del sur de la Florida. El pueblo cubano reaccionó con mucha alegría porque iba a haber carne, porque iba a haber comida, porque el gobierno fue muy eufórico a la hora de proyectar esa victoria, que indiscutiblemente fue una victoria del castrismo desde el punto de vista político. Fue una victoria política, pero no fue una victoria económica. Pero ya estamos en la mitad del año y la carne no aparece. Y como la situación de Venezuela cada día se está poniendo peor, la carne está más perdida. Y hay ya una cuestión de desilusión dentro de la mayoría del pueblo cubano, que entonces viene a preguntarnos a nosotros, que por razones obvias tenemos un poco más de información, y uno ahí puede hacer el trabajo de proxenetismo. O sea, como dice la señora Roberta Jacobson, que hay una raya que se llama democracia. Aquí está el gobierno cubano, que es un ratoncito. Aquí está el gobierno de Estados Unidos, que tiene el queso. Hasta que no se pase esa raya, que significa democracia, no va a haber queso. Una cuestión es el restablecimiento de relaciones diplomáticas y otra cuestión es el levantamiento del embargo. El levantamiento del embargo no lo puede hacer el presidente de los Estados Unidos. Así lo quiere hacer. O sea, y eso lo hicieron ustedes.
fue el exilio cubano el que tuvo la visión de que un día un presidente o una presidenta de Estados Unidos quisiera hacer y equivocarse con respecto a la democracia de Cuba, y lo hizo una ley. Por lo tanto, la ley tiene que levantarla el Congreso, y el Congreso de manera plena no puede levantarla ni la Cámara ni puede levantarla el Senado, tienen que levantarlos todos. Entonces, el gobierno cubano también está contra la pared en el sentido de que ellos saben que la mano blanda se acaba en el 2016. Y como dijo, desgraciadamente, uno de los abogados de los 5 espías, dijo que había que apurarse porque quedaban 2 años. Lo dijo en una mesa redonda. O sea, que lo de nosotros es mantenernos firmes durante estos 2 años. Y eso fue lo que acordamos con el caucus cubano-americano en el Congreso. Que hay que mantenerse firmes y bajo ningún concepto ceder si el gobierno cubano no da cambios hacia un Estado de Derecho. Porque tantos cubanos y cubanas no podemos haber sufrido y seguimos sufriendo y no se sabe cuánto vamos a seguir sufriendo si no obtenemos nuestro objetivo, que es la libertad y la democracia de Cuba. Fariñas, buenas noches. Buenas noches. Gracias. La pregunta mía, y no sé hasta qué punto pueda comentar esto, es, dado el hecho de que todos aquí vimos por televisión hace aproximadamente 1 año atrás una reunión aquí en Miami que usted tuvo junto con otros opositores con el presidente, donde obviamente se tocó, me imagino que muy ampliamente el tema de Cuba. ¿Qué impresión tiene usted de lo que se pudo haber conversado en esa oportunidad y lo que era tomado como su política actual después del diciembre del año pasado? Bueno, sí. Nosotros el 8 de noviembre del 2013 tuvimos una conversación, en este caso Berta Soler y yo, y alrededor de 14 directores de la Fundación Nacional Cubano-Americana con el presidente Barack Obama. Por supuesto, los exiliados le pidieron al presidente Obama lo que piden los exiliados. Porque independientemente de las organizaciones andestén, ellos le pidieron y fueron bastante fuertes a la hora de proyectar las debilidades que había tenido él como presidente de los Estados Unidos, y estaban hablando personas que son ciudadanos norteamericanos. O sea, tienen todo el derecho a exigirle a su presidente. No es el caso de Berta Soler y yo, que somos ciudadanos cubanos. En el caso de Berta Soler lo que le graficó el nivel de represión que había sobre los distintos grupos de derechos humanos y que nada había cambiado. En el caso mío, yo le pedí un compromiso de que si iba a negociarse con Cuba en algún momento, nosotros estuviéramos presentes o se nos consultara. Él aceptó eso, dijo que sí, por supuesto no lo cumplió, pero creo que también la dignidad de la que hablaba Manino es fundamental. O sea, él quiso reunirse con Berta Soler y conmigo en Panamá y nosotros nos negamos. Porque si una persona me mintió, yo no tengo ganas de que me vuelva a sentarme con él para que me vuelva a mentir. Entonces, es importante que, o sea, nosotros estamos aquí porque, como dijo y han dicho varios de ustedes,
hay dignidad. Nosotros puede ser que cuando lleguemos nos maten, puede ser que no tengamos dinero, puede ser que se nos esté cayendo la casa, puede ser que no tengamos 10 CUC para dar un viaje a La Habana, por las situaciones que ustedes saben que existen, pero lo que sí nos sobra, en lo que sí somos ricos, en lo que sí somos multimillonarios, es en dignidad. Y en la dignidad de todos los que hemos sufrido y sufrimos porque Cuba sea libre. Y eso no lo puede comprar ni un presidente de Estados Unidos. Es importante que eso sea. Ramiro quiere decirnos algo. Sí, mira, con el permiso. Sí. Es para decirle algo al caballero que se encuentra ahí. El Instituto de la Memoria Histórica ha hecho una guía turística en inglés y en español y la ha distribuido a todos los países, a donde quiera que se ha podido hacer, y está dentro de Cuba. Y en esa guía turística se les aconseja a todos los futuros turistas norteamericanos o a cualquier turista de habla hispana que visite los lugares que nunca le han dicho a ellos que esos lugares existen. Por ejemplo, donde hundieron al remolcador 13 de marzo, las tumbas olvidadas donde tiraban y paliaban 40 y 50 guerrilleros y lo metían ahí. Perdonando la palabra de las damas que se encuentran aquí, la mojonera, donde nos metían a los presos políticos y nos hundían, dándonos golpes por los guardias alrededor en Isla de Pino, hasta que teníamos que comer, etcétera, de ese lugar que era el desagüe de excremento. Sí. Las gavetas, donde metían, estoy hablando, son cada día de esa guía turística, tiene un lugar que debe ser visitado. Otro lugar que también es muy, le estoy diciendo varios, porque no le voy a decir la guía turística completa, ustedes saben que yo soy indetenible. Quinta y 14, que fue el primer G2, que ahí estuve preso yo. Ahí están bien todos los lugares del G2 y el hospital psiquiátrico de Mazorra, la sala Pedro Carbó Serviá, donde aún en la actualidad hay opositores que los meten ahí para darle electrochoque y volverlos locos, porque dice el gobierno que para estar opuesto a un gobierno tan bueno y tan maravilloso, solamente hay que estar loco. En los tiempos de nosotros nos daban eso, a mí no me lo dieron afortunadamente, nos daban esos electrochoques a nuestros hermanos presos políticos y a las presas políticas, poniéndonos los electrodos a nosotros en los testículos y a las damas en otros lugares que prefiero no mencionar. Eso. El restaurante La Cabaña. Bueno, en La Cabaña, lo que te quiero decir es que no voy a decirle todo porque... Esta guía turística está en YouTube, lo pueden oír. Pedro Corso la grabó en español, yo la grabé en inglés, y es muy bueno que la compartan y la repitan para que las personas que van a Cuba, a lo mejor, cuando llegan allí, se acuerdan de lo que vieron ahí. Muy importante. Nos quedan muy breves minutos, 2 preguntitas más, por favor. Pedro Guerra. Fariña, mis felicitaciones por haber aceptado la distinción que le dio el Instituto de la Memoria Histórica. Usted se ha ganado esa distinción, como dijo mi amigo y hermano Manino. Yo estoy menos preocupado que ustedes y mucha gente fuera de Cuba con los eventos del 17 de diciembre. No porque sea el día posterior a cuando yo inicié mi causa como preso político. Eso no tiene importancia. Pero nosotros lo que sí tenemos que estar conscientes de que todo sacrificio que implique la libertad de Cuba, tenemos que asumirlo y caminar por ese sacrificio. No hay ofensa que pueda detener a Cuba, ni nuestro esfuerzo por Cuba. Una mentira de un político
no vale nada, pero una acción con ese que mintió para la libertad de Cuba vale mucho, pero ya es demasiado tarde. Pero el 17 de diciembre ha abierto y ha mostrado al mundo la debilidad de ese régimen fracasado. Y nosotros tenemos que aprovechar cualquier oferta porque ellos no están interesados en el beneficio de Cuba, ni jamás van a detener la represión interna. De eso hay que estar conscientes. Pero tienen que dar algo en algún momento, porque si no, no hay acuerdo. Y ese algo que ellos den, nosotros tenemos que explotarlo para ampliarlo y conseguir nuestro objetivo. Esa es nuestra misión. Y seguiremos en esa posición, porque jamás hemos cambiado, porque tenemos un solo lema: la libertad para Cuba vendrá, porque primeramente tenemos la razón, y los que empezamos antes del 59 en esta lucha, hoy tendremos muchos años, pero siempre ha habido una juventud que nos ha sustituido dentro y fuera, y esa maquinaria significa futuro y significa la consecución de las libertades de Cuba. No se detengan ustedes, los nuevos jóvenes, delante de ninguna falla de ningún político, sino busquen la ventaja que todos necesitamos. Muchas felicidades, esperamos que usted regrese, pero nos gustaría más darnos un abrazo en el Hotel Hilton en La Habana. Sí. Amén. Muchísimas gracias. El señor nicaragüense. Nos queda un minutico, muy breve, los voy a llamar a los dos. Háblenme, por favor, usted, y enseguida y termino. Que si los jóvenes participan allá en Cuba en tu organización, los muchachos jóvenes, la juventud. Bueno, sí, participan jóvenes, pero no en el porciento que quisiéramos. O sea, debemos estar claros de que la mayoría de la juventud en Cuba quiere salir del país. Tenemos que estar claros de eso. O sea, puede ser que nosotros tengamos entre un 3 y un 8% de la población, pero nosotros debíamos tener entre un 50 y un 70%, porque además, con el gobierno cubano solamente está entre un 3 y un 9% de la población. Todas las otras gente, incluido personas que trabajan con el gobierno, que tienen cargo en el gobierno, están en contra del gobierno. Y eso lo demuestra la cantidad de deserciones que hay. Personas que son militantes del partido, que tienen cargo, que esto y lo otro, cuando están en el exterior, se van y están aquí. Yo lo he dicho, a mí me han dado golpes, un profesor de lucha me dio una vez estrellones. Me cayó estrellones frente a mi casa. Y después me lo encuentro como a los 3 o 4 meses y me dice, oye, mi hermano, discúlpame, yo lo que estoy luchando a ver si voy para Venezuela, compadre, la cosa está malísima. Y después, en el 2013, estaba en el Palacio de los Jugos y me lo encuentro que había desertado a Venezuela y estaba luchando a ver cómo traía a la familia. Y era militante del partido y tenía todos los cargos habidos y por haber. Y sin embargo, en ese tipo de sistema no se sabe realmente lo que piensa la gente. Porque es un sistema que si te transformas en opositor, te quitan todo. Y todo el mundo no está dispuesto a perderlo todo. La última, por favor. ¿Cómo no? Mariña, en el año 2011, no sé si te acuerdas, una protesta de 2 damas, que fue el caso de los lazos de Cuatro Caminos, que fue, por una vez se vio que fueron miles de personas. Entre ellos había inclusive hasta militantes del partido, de la JC, porque no todos trabajan en hoteles y no todos pertenecen al Comité Central, a los 115 miembros del Comité Central. Y eso fue una manifestación con solamente 2 opositores, ganaron 1000 personas. Pero entonces el éxito fue que pedían cosas como leche para los niños mayores de 7 años, pedían salarios mejores para las personas, no decían nada de las cosas políticas, ni abajo de dictador, nada, decían ese tipo de cosas, leche para los niños,
tenemos hambre, por eso tuvieron eso. Me llama la atención por qué la oposición no ha perdido, por ejemplo, oportunidades. Por ejemplo, Raúl Castro ha dicho que no va a subir el sueldo dos veces, lo ha dicho públicamente, no va a subir, eso no se ha aprovechado. O por ejemplo, cuando le quitaron a los trapichopis, a los cuentaropistas, que resolvían mucha ropa para la gente, para el pueblo, a más bajo precio. Ese tipo de cosas así, social, económica, no, la oposición no veo que lo está aprovechando para ganar el número, para ganar miles de adeptos, supongo. Sí, creo que es importante la despolitización de los reclamos de la oposición y la socialización de los reclamos. Esto fue lo que hizo el Sindicato Obrero Solidaridad y por eso triunfó, por eso tuvo... nosotros estamos haciendo eso y otras organizaciones también lo están haciendo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche.